Peter, ¿tú me entiendes? Tienen oraciones, incluso dentro del catolicismo y de la santería hay oraciones que venden. Sí. De que esta oración es para el amor, esta oración es para el dinero. Por esto te estaba hablando sobre la oración que es dirigida por el Espíritu. Por el Espíritu. Y la oración que es dirigida por tu alma. Incluso hay algo que Dios me ha enseñado. Hay gente que cuentan experiencias de que estaban en el hospital y que vino alguien y le puso la mano y se llenó de sangre y lo sanó. Y a veces piensa que es ángel. Y no fue ángel, hermano. Una persona. Fue una persona. Entonces todo eso que se experimenta en la oración que es en el Espíritu. Las repeticiones, ¿tú sabes por qué acontece esto? Porque a veces la gente no sabe en cuántas partes se divide la oración. La oración tiene agradecimiento, adoración, confesión, intercesión y petición. Pero acá yo la puse de último, porque aquí es donde todo el mundo se enfoca, en la petición. Manito, ¿de dónde tú tomas ese esquema de la oración en No, la Biblia? Si tú te fías, escudriñando el Padre Nuestro, tú te das, Sí, te das claro. cuenta. Padre Nuestro que estás en el cielo, Lo tengo. santificado. Lo primero que él reconoce que Dios está en el cielo. Adoración. Te damos hoy el pan. O sea, Mira, discúlpame, en ese mismo aspecto del Padre Nuestro, para mí, porque es otro punto que yo quería tocar acerca de la oración, porque hay gente que tienen oraciones, Peter, ¿tú me entiendes? Tienen oraciones, incluso dentro del catolicismo y de la santería hay oraciones que venden. Sí. De que esta oración es para el amor, esta oración es para el dinero, esta oración es para que Dios te use, esta oración es para que se muera la suegra. Eso no funciona. No tiene un patrón. No tiene un patrón. No hay un patrón. Pero donde yo quiero Pero el ilustrar, Padre Nuestro nos enseña una estructura. Lo primero es que quería decir esto, porque hay oraciones que no funcionan. Te digo por qué. Porque no se enmarcan dentro del Padre Nuestro. Mira algo para dejar que tú desarrolles. Sí. Lo primero es el nombre de la oración. ¿Cuál es? Padre Nuestro. No es Padre mío. ¿Entiendes? Porque hay gente que va delante de Dios ahora pensando que Dios es de ellos nada más. Sí. Y en función de eso, le piden a Dios que le quite a otros para darle a ellos. Sí. Dios, quítale la mujer, la novia a Peter y dámela a mí. Padre, me gusta el carro de... ¿Usted cree que un cristiano se atreve, ministro? Pasa de todo, hermano. Por eso es que Jesús enseñó el Padre Nuestro. Es decir, que Dios quiere lo bueno para ti, pero también quiere lo bueno para Peter, también quiere lo bueno para ti. Y Dios no te va a hacer feliz a ti dándole sufrimiento a él. Tu bendición no es que Dios le quite lo de Peter y te lo dé a ti, porque hay gente que ora para que Dios lo bendiga en función de que Dios le dé lo de la otra persona. Amén. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo primero. Padre nuestro. Nuestro. Cuando tú vayas delante de Dios, tú tienes que entender que no es tuyo nada más y que no es nada más a ti o no es nada más por ti que tú vas a pedir, porque hay gente que se tira de rodillas, dura 8 horas y nada más pidiendo por ello, dame esto, dame lo otro, dame esto, dame lo otro. Tienes que entender que Dios es de todo, que Dios nos quiere bendecir a todos y que debemos orar por todos. Amén. Continúa, ministro. Entonces, sobre las repeticiones. A veces la gente dice, no, duré tanto tiempo orando, pero solo estuvieron repitiendo lo mismo. Entonces, la Biblia habla y también esto demuestra en la cual nos estamos enfocando al orar y es en la petición. Muchas veces nosotros nos postramos ante Dios y nosotros que la Biblia dice que fuimos concebidos en pecado, que estamos luchando contra la carne, nosotros no nos detenemos ni a pedirle perdón a Dios por lo que hicimos en el día. Wow. Y solamente estamos pidiendo, pero pidiendo, Dios no recibe esa oración. No. Por eso te estaba hablando sobre la oración que es dirigida por el Espíritu. Por el Espíritu. Y la oración que es dirigida por tu alma. Porque en la del alma se demuestra tu concupiscencia. Pero cuando tú oras direccionado por el Espíritu, que es la verdadera oración, tú comienzas a recibir lo que necesitas. Y Dios comienza a quitarte lo que te sobra. La Biblia dice que Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad. Ahí mismo, en el versículo 8. Tú sabes que Ahora, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros que oremos si Él sabe lo que necesitamos?
Pero es que hay gente en esa misma pregunta que cree que orar es solamente pedir. Y tú bien hiciste una lista de lo que es la oración. Orar nada más no es pedir. Y hay personas que se turban. ¿Por qué Dios me pide que ore si sabe lo que yo necesito? Pero tú nada más vas a orar cuando necesitas algo. Exacto. ¿Entiendes? Yo creo que ahí la iglesia o algunas personas fallan. Yo creo, para responder más o menos esa pregunta, ¿por qué Dios, sí, sabiendo lo que necesitamos, nos deja orar? Para mí, para mantener una relación con Él. O sea, eso lo simplifico así. Mira, hay algo que yo recibí ahorita. Sí. Y es que la gente pensamos que el orar solo es para desnudarnos ante Dios. Pero cuando tú oras, direccionado por el Espíritu, tú también te desnudas a ti mismo. Porque tú vas a comenzar a ver lo que tú necesitas y de lo que tú careces. Sí. Entonces, cuando tú oras en el Espíritu, tú sabes lo que el Espíritu está dirigiéndote a orar, que tú necesitas. Entonces, ahí tú sabes cuál es lo que tú tienes que arreglar. Es como la prueba es un espejo. Igualita. O sea, lo que quiero es mostrarte que a veces solo estamos esperando de Dios un cambio en nosotros, pero nosotros podemos producir nosotros mismos en nosotros un cambio también. Es así, ministro. En ese mismo sentido de tu pregunta, abundando en lo que dice Peter y en lo que yo decía de que orar no es solamente pedir. Cuando uno ora, uno es mejor cristiano. Cuando uno ora, el espíritu de uno se fortalece. De manera que, aunque tú no estés pidiendo específicamente por eso, orar mejora tu vida espiritual. Orar te ayuda a aborrecer al pecado. El que no ora se enoja de cualquier cosa. Sí, se enoja. El que no ora, el temor de Dios se va diluyendo en su vida. ¿Entiendes? El que no ora no tiene una relación con Dios. El que no ora no tiene el temor de Dios en su corazón. El que no ora, la espiritualidad en su vida se va apagando. Porque la oración no es solamente hablar con Dios. La oración es la puerta para tú entrar en lo sobrenatural. Sí. Es decir, la oración es la puerta para tú desconectarte. Por eso siempre nosotros aconsejamos que la gente ore con los ojos cerrados. Porque orar también es desconectarte de este mundo, desconectarte de esta tierra, desconectarte de ti para conectarte con el Padre y entrar donde está el Padre. ¿Entiendes? Por eso se arman guerras espirituales en medio de la oración y tú sientes una pesadez, porque hay gente que no lo sabe, pero siempre que nosotros oramos hay oposición en los aires, Peter. Claro, hay una nube negra de demonios que tú no ves que hay gente que, hay personas que también, desde que se ponen a orar, le da sueño. ¿Tú crees que es normal? Sí, no, normal. No. Son demonios. No es normal. Sí. Hay gente que está bien, desde que se ponen de rodillas, se le mete un dolor en la espalda, se le mete un dolor en la rodilla. ¿Entiendes? No es normal. Hay personas que, wow, quiero orar. Desde que se ponen a orar, se recuerdan que le hace falta un zapato. Sí, ay, Dios sí. mío, la ropa que le deja afuera. Ay, Dios mío. Y se paran huyendo a hacer esa diligencia, y eso es parte de la guerra espiritual de las tinieblas para desconectar a las personas de la oración, el sueño, el cansancio, los dolores en el cuerpo, los pensamientos que te turban. Hay gente que se tira de rodillas y de repente se le olvida por qué está orando, por qué va a orar, se le pone la mente en blanco, le llega una música impía a la mente, se recuerdan que tienen que hacer un oficio. Eso es parte. Eso, claro, eso es parte. Mira, hay algo que Viramel estaba hablando también y que me llegó los otros días. Y hay dos tipos de fuentes de oración. Porque la mayoría de los líderes, de los que predicamos, mandamos al pueblo a orar, pero no le enseñamos al pueblo a orar. Wow, tremendo. Mandamos, vayan a orar, pero enséñame a orar, enséñame, porque incluso que hasta los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. Como Juan enseñó a su discípulo. Recuerde algo. La palabra de Dios, la doctrina fundamental no cambia, pero las revelaciones iban cambiando, porque el tiempo cambia.
Claro. Y las estrategias satánicas también van cambiando. Por ende, Dios también va dándote revelaciones nuevas, como de tu pelear con ciertos demonios. Hay dos fuentes de oración. Hay una que usted estaba explicando que sale de tu alma, que sale de tu intelecto, de la capacidad y de las palabras almacenadas que tú tienes en tu mente. Si Pablo dice, la Biblia nos enseña que nosotros no sabemos orar, ¿por qué ahora tú tienes más capacidad de hacer una oración que al principio cuando tú eras cristiano? ¿Sabes por qué? Porque tu alma, tu intelecto ha aprendido frases acerca de la oración y te haces fácil hacer una oración. Pero Pablo le llama a eso, Pablo no le llama oración a eso. Pablo dice que tú no sabes orar. Cuando Pablo nos enseña que nosotros no sabemos orar, es que la oración que viene del Espíritu, tu alma, tu intelecto no lo sabe hacer. Ahora, Aneudi hablaba algo, que el sueño, que el cansancio, que los pensamientos, todo eso, Satanás le hace la guerra a tu alma ahí, desde esa esfera. Cuando tú entras a orar en el Espíritu, ya no hay. Ahora, eso yo lo he experimentado. Yo he durado horas para entrar en la oración en el Espíritu, porque hay que hacer la diferencia. Hay una oración que usted, la oración que usted coge en batalla es la oración que está en tu intelecto, en tu alma, que está en tu mente y todo eso. Ahora, después que tú pases ese nivel de orar con tu intelecto, con tu capacidad, ¿sabes por qué hay muchas repeticiones también? Es por eso. La oración que está en tu intelecto, en tu capacidad, en tu capacidad humana, es la que hace que tú repites mucho. La oración que viene del Espíritu Santo, tú oras por cosas que tú no lo estabas pensando. Tú oras por chino sin tú nunca haber pensado en chino. Tú oras por gente. Bueno, yo estoy ahora. Dios te trae tu mamá. Siento el fuego, Dios está acá, porque estamos hablando de algo espiritual. Y tú escuchas el testimonio después. Y después, claro que tú lo escuches. Después, incluso hay algo que Dios me ha enseñado. Hay gente que cuentan experiencia de que estaba en el hospital y que vino alguien y le puso la mano y se llenó de sangre y lo sanó. Y a veces piensa que es ángel. Y no fue ángel, hermano. Una persona. Entonces, todo esto pues, se experimenta en la oración que es en el Espíritu. Cuando usted, para dejar a nuestro hermano Yeramen, cuando usted pasa ese nivel de orar desde tu intelecto humano y todo eso, la guerra, cuando usted entra ya a orar en el Espíritu, es como que el cielo literalmente, como que la habitación cambia, es como que todo tu ser cambia, ya el cansancio no te domina, ya el sueño no te domina, ya los pensamientos de que tú dejaste algo ya no te dominan. Hay una sola cosa que te domina, es el Espíritu de Dios, la guianza en el Espíritu. Y tú sientes que todo lo que tú estás diciendo está pasando, porque es una oración guiada por el Espíritu. Y Mateo está revelando algo muy poderoso en el versículo 6. Sí. Cuando él dice, cuando ores, Sí. entra a tu habitación y cierra la puerta. Sí. Pero la gente se está enfocando solamente en entrar en cuatro paredes. En cuatro paredes. Y yo estaba diciendo que la mente es una habitación. Claro que sí. Claro. Cuando él dice entra, oye, escuchen, por eso que muchas veces cerramos los ojos para llegar a una concentración mayor. Entra a tu aposento y cierra la puerta. Y ahí tú me frenas y me dices, pero ¿cuáles puertas tiene la mente? Los pensamientos. Muchas veces nuestro cuerpo está postrado, pero nuestra mente no está postrada. Está pensando en la heladería todavía. Claro. Pero nuestro cuerpo está postrado. Pero Mateo está revelando aquí, Jesús, a través de las letras de Mateo, está revelando aquí cómo es que tenemos que orar. Dice, cierren la puerta. Yo no sé si ustedes entraron en una dimensión de oración en la cual ustedes se olvidan. Puede estar una música puesta o un instrumental y ustedes dejan de escucharlo. Claro. Sí. Yo he experimentado eso. Yo una vez estaba orando y entré a una dimensión de orar que ya era algo espiritual completamente. Y estaba lloviendo y las rodillas yo las tenía llenas de agua y yo no sentía el agua. Yo vine a sentir todo el agua que me había caído cuando yo hice así que salí. Como de la dimensión que yo había entrado. Y hay un punto que yo quiero que ustedes toquen sobre la meditación. Que se complementa con la oración. Hay mucha gente que dice no, que la oración es práctica de los brujos, de los satanistas. Dicen que los cristianos no podemos utilizar esto, en la cual ya Josué, en el capítulo 1, versículo 8 o 9, habla y dice que mediten su palabra día y de noche.
hay algo. Y es lo que yo le estaba diciendo a Peter antes de comenzar ahorita. La oración es para hablar con Dios, pero la meditación es para escuchar a Dios hablando contigo. Tremendo. No Y por 100%. eso la gente a veces no escucha la voz de Dios. Porque está esperando escuchar la voz de Dios. Ojo, la voz de Dios no tiene plano, ni tiene instrucciones, pero a veces estamos escuchando la voz de Dios cuando Dios no quiere escuchar a nosotros. Entonces queremos también hablar nosotros cuando Dios quiere hablar Él. Habla él también. Entonces hay un punto. Aneudi, ¿usted ha tenido experiencia sobre eso de la meditación que usted pueda compartir? De la meditación. Yo creo que la meditación, sobre todo, se debe dar, porque hay gente que cree que la meditación viene del hinduismo, viene de esas religiones orientales. Exacto. La Biblia habla acerca de meditar. ¿Y qué podemos meditar? Yo creo que la meditación se da en dos aspectos. Número uno, meditar en la grandeza de Dios, ¿entiendes? Conforme a la Biblia. Yo creo que cuando tú meditas, en mi experiencia, en textos bíblicos, tú puedes como desmenuzar y ver más allá. La meditación en la escritura. Tenemos pocas personas que meditan en la escritura. Hoy tenemos mucha gente que abre la Biblia, que lee la Biblia, que estudia la Biblia cuando va a predicar. Es cuando va a predicar nada más. Lamentablemente el caso. ¿Entiendes? Y por eso hay una crisis de fe. La escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ese oír no es nada más que le escuché y ya. Es que yo tengo que dejar esa palabra en mi mente y meditar en ella. De día y de noche. Jesús lo mandó a meditar en las escrituras de día y de noche. Los judíos entendían la necesidad de tener la escritura tan presente en su vida que le escribían en los dinteles de la casa, le escribían en las paredes. Ellos de repente estaban sentados comiendo y miraban por un lado y veían un texto. ¿Entiendes? Porque la palabra para ellos era prioritaria en su vida, era parte de su identidad y era parte de su victoria. Pero hoy la gente lee la palabra para tirarle a otro, ¿sabes? Personas que leen la palabra para darle una palabra a otro, pero antes de que la palabra le hable a otro, primero tiene que hablarte a ti. ¿Sabes? La palabra es eficiente cuando tú la haces tuya, cuando tú te haces uno con ella, cuando tú meditas en ella, entonces salen con fuerza de ti y puede impactar, puede bendecir, puede transformar la vida de otra persona. Ese es mi siento criterio. que las palabras que nosotros estamos hablando en el espíritu, no es emoción, van a taladrar gente, que van a expulsar a la persona a lo sobrenatural. Amén. Y van a comenzar a ver la oración no como simples palabras, sino como un impulso a conocer a Dios. Y que la oración se disfruta, ministro. Sí. La oración se disfruta. Que tú estás hablando con un ser demasiado extraordinario. Tú no estás hablando con cuando tú sientes ese caliente en tu espalda mientras tú oras. No, y que ahorita mismo yo siento ese fuego. Dios o sea, mío. tú hablar con Dios, con el Espíritu Santo, sentirlo, la oración se disfruta, se goza. La oración no es algo monótono como mucha gente han visto la oración como algo cansoso, como que tú me entiendes. Ahora, ministro, yo quiero hablar de un punto. Misterio de la oración. Sí, un misterio que Cristo me enseñó, personal. Tú sabes que la oración se considera una conversación con Dios. El medio de uno tener una relación con Dios, una conversación. ¿Tú crees que todas las conversaciones yo quiero hablarla contigo o tú quieres hablarla conmigo todas las conversaciones? Sí, yo estaba hablando de misterio acerca de la oración. Hay conversaciones que tú no las quieres hablar conmigo. Por ejemplo, digamos, usted me va a decir que usted, una persona, nunca le ha dicho un tema que tú no quieres hablar de ese tema con esa persona. O que no haya llegado el momento de tú hablar de ese tema con la persona. Porque nosotros creemos que con Dios no es igual. Mira, eso me enseñó Dios con una experiencia. No la voy a decir completa, pero yo tuve una experiencia de la Trinidad. La persona que yo más he visto es la persona del Hijo, Cristo. Visto muchas veces en sueño, revelación. Y en una de esas, estamos en un lugar, estoy con él y hay un grupo de gente. Y yo lo jalo aparte
por algo que yo había vivido acá en la tierra. Porque estaba uno como en un lugar, pero todavía en esa revelación yo me acuerdo de todo normal. Y lo jalo aparte, jalo al Mesías y le comienzo a preguntar algo. Le digo, llorando yo, ¿es verdad que esto y esto y esto y esto? Y él me miró y no me quiso decir, porque lo que yo le estaba preguntando estaba causando tristeza y dolor en mi alma. Porque hay algo que yo le pregunté, es que nosotros creemos que el sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario, eso fue el sufrimiento más fuerte que experimentó Cristo, o que nunca más va a experimentar un dolor tan fuerte. Pero hay algo que todavía él no ha experimentado, que va a ser el día de que él tenga que decirle a lo que él ama, a lo que él creó, apártate de mí, que yo no Tremendo, te conozco. tremendo. Entonces, yo sabía eso, entonces yo le quería preguntar, entonces con tanto dolor y todo eso, y él no me quiso hablar de ese tema. Y ahí cuando yo salgo de la visión, yo aprendí algo, porque que las visiones son tan fuertes que le enseñan a tu espíritu, no a tu mente carnal. Sin Dios decirte nada, Dios aparece acá y nos mira a todos nosotros y nos dice cosas diferentes sin abrir la boca y simplemente tú entenderlo en el espíritu. Y me enseñó que hay temas que a veces en la oración, eso es demasiado, eso ya es un nivel para mí un poquito alto, porque yo no te voy a decir, esta oración no lo haga, que Dios no. Ore, que Dios te va a dar tu propia experiencia. Pero ya el que es maduro ya en la oración, hay oraciones que yo le experimento de diferentes formas, que Él no la quiere hablar contigo en el momento. Y yo lo he experimentado. Y que el silencio de Dios también es una Es una respuesta. respuesta, ¿no? Y también que yo he experimentado que yo estoy sintiendo a Dios en una oración que Él, dirigido por el Espíritu, y tú cambias a otra petición, y tú sientes como el Espíritu Santo se hace ausente. ¿Qué te está diciendo? Si la oración es una conversación, ¿qué te está diciendo? El misterio de la oración, Peter. Que no quiere hablar con, o sea, no Ujú. quiere que tú hagas esa oración, porque recuerde que toda la oración tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si Él quisiera hablar todo lo que te venga en la mente, el Espíritu Santo no tuviera eficacia en nuestra oración. Ministro, ¿a quién nosotros le oramos? En el sentido que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay gente que le ora al Espíritu Santo, hay personas que le ora a Jesús, al Hijo, y hay personas que le oran al Padre. ¿Es correcto orarle a los tres? Bueno, para hablar de ese tema, tendríamos que saber primero con asertividad de que si Dios es uno o si Dios es tres, que ya es otro tema. Eso es verdad. Pero siempre ha habido mucho debate, incluso llegué a escuchar de debates teológicos sobre de que Dios era unicidad, pero que se manifestaba de tres maneras. También había otro que manifestaba que ellos defendían de que Dios era Trinidad. Pero yo digo que a cada uno se le... Hago la pregunta, ya eso sería otra discusión teológica acerca de la unicidad o de la Trinidad, pero hago la pregunta dando por sentado de que nosotros somos pentecostales y los pentecostales por defecto creemos en la Trinidad, Padre, Sí, Hijo y claro Espíritu que sí. Santo, ¿entiendes? Y la gente que nos sigue y que nos ve mayormente son pentecostales. Luego podemos abordar ese tema en profundidad, Sí. pero vamos a darle ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que a mí me gustan esas introducciones, pero ahí, según la Biblia, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Cuando Jesús se va al Espíritu Santo, nos habla de Él y nos dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia y que Él habitará en nosotros y dentro de nosotros. O sea, está haciendo una referencia sobre la guianza. Es el Espíritu Santo, la guianza. Cuando nosotros oramos, en la verdadera oración a la que le llamamos orar en el Espíritu, estamos siendo direccionados por el Espíritu Santo. Sí. Pero la Biblia habla de Jesús y dice que a Él se le dio un nombre, sobre todo nombre, y que la cual nosotros, cuando pidamos también, lo hagamos en el nombre de Jesús. Sí. O sea, que hay un orden. Es decir, yo entiendo que ya respondiste la pregunta Sí. por lo que has hablado.
Es decir, que no es correcto orarle a Jesús. No, que no es correcto. Según la Biblia, tú te das cuenta de las autoridades, pero, o sea, lo que yo quiero ilustrar, no hay un orden. No hay un yo orden. entendí, no es correcto orarle al Espíritu Santo. No que no es correcto. Porque la oración, hay cosas que tú la pronuncias mal en la tierra, pero el cielo la entendió. conforme a lo que tú dijiste, la oración va al Padre, el Espíritu te guía, en el nombre de Jesús tú pides, ora, pero la oración es al Padre. Eso es conforme. Si hay alguien que no está de acuerdo, deje ahí en los comentarios. Pero conforme a lo que tú acabas de decir, no sé si tú entendiste lo mismo Sí, por lo claro. que él dijo. Y yo puedo estar de acuerdo, aunque tú puedes hablar con Jesús. Exacto. O Jesús te puede hablar. No, porque ahí el Espíritu entra- Santo le habla a los creyentes. Pero cuando tú vas a la oración es al Padre. Pero ellos son una composición. Nosotros mayormente oramos al Padre. Ujú. Es que la oración, recuérdese lo que hemos hablado, es un estilo de vida, pero nosotros sacamos tiempo para orar. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, ¿quién le oró a Jesús? En el Nuevo, En el Nuevo Testamento, hablando de los apóstoles, No, hay una referencia de que oremos a Jesús no, porque ¿qué pasa? o alguien que le oró a Jesús. No, que yo tenga presente, no, porque mayormente hasta yo le oro al Padre. incluso la oración modelo en la cual Jesús Sí. habla, está haciendo una referencia al Del Padre. Padre, yo oro al Padre. Entonces, Pero escúchame, yo quiero explicar algo que nosotros hemos hablado, que la oración es un estilo de vida, pero nosotros sacamos tiempo para orar. Nosotros oramos en el día, yo trabajando oro. Ahorita Claro. yo estaba en la clínica y mientras yo estoy tirado, ella me está bregando con la boca y yo estoy orando en mi mente. ¿Tú me entiendes? sí. Pero hay una diferencia cuando tú vas a la oración. Cuando nosotros vamos a la oración, nosotros nos dirigimos hacia el Padre. Pero en el diario vivir, nosotros mayormente oramos hablando, o sea, oración de intimidad, porque lo hacemos con el Espíritu Santo. Que está dentro de Porque nosotros. sabemos que es la persona que está con nosotros. ¿Tú me entiendes? O sea, yo cuando es palabra de intimidad, yo digo, wow. Por ejemplo, yo predicando y cuando voy a ministrar algo, yo estoy orando, pero en mi mente yo le digo Espíritu Santo, porque que estamos, yo no sé si... No, si- él, si- él- si- él si es puede el como- que está aquí. ese es el que está ahí, pero cuando vamos ya a la oración que nos tiramos de rodillas, nosotros sabemos que le estamos orando al Padre, le pedimos, Padre, por ejemplo, necesito tal cosa en el nombre de Jesús, te pido que lo suple y esto y esto y esto. ¿Me entiendes? Guiado 100%. Y ojo, por el esto no Espíritu Santo. descarta, porque una cosa es, hay personas que no tienen el conocimiento de esto. Esto es como lo que pasó con Josué. Sí. Josué está diciendo que el sol se detenga y que Gabaón y que la luna. Pero Dios entendió y detuvo la tierra. Ahora es que nosotros no hemos dado cuenta de que la tierra se mueve alrededor de un eje Sí. imaginario. O sea, lo que quiero explicar es que hay gente que puede expresar palabras a Dios y puede hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, y Dios va a escuchar Dios su conoce la oración. intención del corazón. Es lo mismo que pasa con el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es prácticamente un invento. ¿Entiendes? Porque ustedes saben que el hebreo antiguo no tenía La J. no tenía vocales, sino No tenía consonantes. vocales, Ok, ni puntos, ni comas. Tetragramatón son los 4 letras. Entonces, Sí. Yuhet Bah. a raíz del mandamiento que recibe Moisés de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, hay personas que dejó de pronunciar el nombre divino y se perdió la pronunciación, el sonido se perdió. Luego, eruditos han intentado de buscarle el sonido al nombre divino porque nada más se tienen las 4 vocales. Se le han añadido las vocales de Adonai, todo eso. Pero yo creo que Dios conoce la intención de tu corazón. Exacto. ¿Entiendes? Que sea Jehová, sea Yahweh, sea Yahvé, sea lo que sea, Dios sabe que tú no estás queriendo referirte ni al diablo, ni a un demonio, ni a lo que sea, sino que Dios Sí. conoce. ¿Usted me entiende? Es lo mismo que yo estaba expresando ahorita. Porque hay gente, yo no ore a Jehová, porque ese no es el nombre correcto. Pero No. ¿quién se sabe el nombre correcto? Nadie se lo sabe. ¿Entiendes? Tú le dices Jehová, tú le dices Adonai, tú le dices Señor, tú le dices Elohim, tú le dices Lolán, Dios conoce la Yo intención. creo que el nombre de Dios correcto depende de tu situación. Porque tú vas a llamar a Dios según en lo que tú te encuentres. Claro.
Señores, Entonces, estamos casi ya llegando a la parte final de este video, pero quiero hacerle una pregunta. Que esto está bueno, que esto está bueno. Ya nos quedan 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Pero yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Y me responden conforme a lo que ustedes creen. ¿Por qué Santiago dice, por ejemplo, cuando comienza a mencionar si hay alguno entre vosotros enfermos, si hay alguno entre vosotros afligidos? Pero hay una parte que dice, en el 13, 5:13, ¿ok? Que dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Por qué no dice ora? Oren. Él dice, hagan, del verbo hacer. ¿Por qué él manda a que yo tú? encontré. ¿Será que la oración se puede hacer? ¿Se puede crear? Dale, profeta, fluye ahí. Eso es Vamos para pa' ti. que, eso es para que mediten en casa. Haga, hacer. Hagan Señores, yo creo que en oración. otra ocasión nosotros estaremos hablando profundo. Es un misterio. Eso es el tema, misterio en la oración. Y faltan puntos que Ministro, tocar. falta Pero punto que el tiempo no nos da. Pero suscríbase al canal ahí, suscríbase. Deje su comentario en la caja de comentarios y comparte este video. Dios te bendiga, Dios te guarde. No deje de orar. Amén. Estuvo con nosotros nuestro hermano evangelista Jeramel Mato y su hermano Samuel Peter. Así que, shalom. Shalom.